Hola, mi nombre es Bárbara Arizaga y soy host del podcast Aula Magna. En este episodio tenemos a Yamil Santoro, argentino, precandidato a diputado nacional, vicepresidente de Republicanos Unidos, abogado, máster en políticas públicas y doctorando en administración de empresas. Hola Yamil, es un gusto tenerte el día de hoy en el podcast de Aula Magna. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá contigo. Para comenzar, quería que nos cuentes un poco de ti y de Republicanos Unidos. Bueno, yo además de todo esto que mencionaste, soy padre de mellizos, profesor universitario también, así que un abrazo a toda la gente ahí de la universidad que nos está viendo. Eh, y estoy en política hace más de 15 años. Digamos, dentro del partido soy casualmente el dirigente más joven, pero al mismo tiempo soy el que está hace más tiempo de manera ininterrumpida en este rubro. Y de hecho ahora el 1 de mayo se cumplen 3 años desde que fundé al partido político que ahora se ha convertido en Republicanos Unidos, pero que en un primer momento se llamaba Mejorar, era el partido Mejorar. Y al margen de todo esto, hay mucho misterio, soy una persona que trata de hacer la diferencia con trabajo y con esfuerzo, creo que eso es lo que nos diferencia o nos destaca frente al resto de los actores, que a pesar de la escala del partido, a pesar de que Republicanos Unidos es una fuerza nueva, es una fuerza chica aún, tiene un nivel de impacto en términos de volumen de trabajo significativo y que está dejando una huella en la política argentina. Actualmente eres precandidato a diputado nacional. ¿Qué te inspiró a involucrarte en la política? Bueno, un poco tiene que ver con mi historia personal, o con varios aspectos de mi historia personal. Por un lado, yo vengo de una familia de clase media baja, de personas que siempre han sido víctimas de las vicisitudes económicas de la Argentina, es decir, las distintas crisis económicas argentinas han pegado muy fuerte y que lamentablemente son bastante regulares en los sectores de menores ingresos, y en ese sentido mi familia, y lo vi a lo largo de mi crianza, a pesar de su esfuerzo, a pesar de su trabajo, a pesar de hacer las cosas que uno debería hacer para estar bien, es decir, cumplir con su trabajo, hacerlo con excelencia, no hacerle un mal a nadie y demás. Este es un país donde eso no alcanza, donde a pesar de hacer bien tu trabajo, donde a pesar de hacer bien las cosas, corres muchos riesgos que tus ahorros, que tu trabajo, que tus inversiones, que tu empresa, que tu vida termine afectada por una mala política pública o por malas decisiones de los gobernantes. En ese marco, esa historia, ese padecimiento, ese malestar familiar, me llevó de alguna manera a tratar de buscar un cambio para que otras personas en situaciones similares no tengan que pasar por lo mismo. ¿Qué esperas lograr como diputado? Bueno, primero poder instalar en el debate temas que hoy por hoy están ausentes, como la simplificación regulatoria, la baja de impuestos, la modernización del Estado, pero en buena medida también tiene mucho que ver con pasar a un modelo de legislación basada en evidencia y de gestión por objetivos. Es decir, que no dependa de cuestiones doctrinarias o ideológicas exclusivamente por parte de quienes nos gobiernan, porque muchas de las cosas que se hacen mal hay suficiente evidencia empírica en contrario para que si alguien, o mejor dicho, si el Congreso o el Ejecutivo hiciera bien su trabajo, a todas luces está claro que no es por ahí lo que se debe hacer. Sí, definitivamente. Gran parte de las ideologías vienen de la educación. Varias veces me pregunto cómo un país que llegó a ser tan rico como Argentina cae en el problema económico que se encuentra ahora. Aunque hay varios socialistas en Argentina, también hay grandes personas que apoyan a la libertad como tú. ¿Cómo consideras que es la calidad educativa en Argentina y cómo se podría mejorar? Bueno, la calidad educativa en Argentina no es buena, o por lo menos no en materia cultural. O sea, tenemos profesionales de muy buen nivel, pero claramente hay una matriz ideológica que se ve en el primario, sobre todo en el secundario, y con más énfasis en el sector universitario, con un claro sesgo izquierdista. Entonces vos terminás teniendo profesionales muy buenos en sus áreas de incumbencia, pero que a la hora de pensar los problemas comunes, lamentablemente, tienen sesgos que los llevan a apoyar, a apuntalar o a levantar propuestas que terminan siendo autodestructivas para sus propios intereses y para el país, por supuesto, también. En ese sentido, yo creo que hay una batalla cultural que hay que llevar adelante, una discusión de paradigmas que hay que llevar adelante. Por suerte, como vos bien mencionabas, en Argentina
tenemos personas muy valiosas para este tipo de discusiones. Lo tenemos a Javier Milei, está Ricardo López Murphy y hay otras tantas personas reconocidas internacionalmente y muy valiosas, pero tenemos el desafío de eh, llegar a una gran cantidad de personas y sobre todo lograr el adoctrinamiento en las instancias escolares. El problema que muchas veces tenemos es que los chicos llegan al secundario y sobre todo a la universidad ya con prejuicios y con preconceptos que son sembrados por profesores que tienen una agenda ideológica y partidaria determinada. Entonces ahí tenemos un primer desafío a resolver, que es el de lograr la neutralidad de los ámbitos comunes, comunitarios. Y a partir de eso, en los ámbitos correspondientes, donde hay que dar el debate, como pueden ser los medios, las redes sociales, la política, el Congreso, etcétera, poder dar estas discusiones y poner blanco sobre negro y mostrar por qué un camino hacia más libertad es mejor para todos. ¿Siempre has sido una persona que es más hacia el lado libertaria o qué te hizo convertirte en libertario? Bueno, yo más de joven era socialista, de hecho era socialista utópico. Y el estudio, el ser una persona que a pesar de ese sesgo, de esa preferencia o de esas inquietudes, estaba dispuesto a estudiar y a ver la evidencia, me fui dando cuenta que una de mis intenciones, a la hora de preguntar por los cómo, por cómo logramos que la gente deje de ser pobre, cómo hicieron los países para abandonar la miseria, cómo se logran mayores índices de desarrollo humano, bueno, eso me fue llevando a una posición cada vez más liberal. Por supuesto que quizás al tener este abordaje como más eh, a partir de las preguntas, sino desde una perspectiva naturalista o como a priorística, eh, puedo discutir matices, puedo en materia de políticas públicas quizás acordar cosas que un libertario puro que tiene un sistema y un naturalista lógico-deductivo pueda plantear como imperfecto. Pero bueno, no soy rothbardiano, soy más bien hayekiano, digamos, en términos de autores. Como padre de familia, sobre todo de mellizos, ¿has tenido experiencias de profesores que intentan adoctrinar a tus hijos hacia un lado político? ¿Y qué les dirías a los papás que sufren de este fenómeno? Bueno, por suerte todavía no tuve ese problema, pero porque mis mellizos están por cumplir 4 años. Entonces están todavía en una edad donde no son muy adoctrinables. eh, Así que el máximo de la negociación es si le compro o no le compro un helado o ese tipo de cosas. Y los problemas todavía se circunscriben a ese ámbito. Pero a los padres que están viendo esto, creo que lo importante es darles herramientas a los chicos, primero para que vayan desarrollando un criterio propio, pero sobre todo que aprendan a preguntar, porque muchos de estos statements que de alguna manera maneja la izquierda carecen de evidencia empírica que los sustente o no pueden resistir un cuestionamiento de prescripción de principios, de evidencia o de lo que fuera. Entonces, en lugar de, o mejor dicho, en lugar no, hay que ir a dar las discusiones a nivel institucional, hay que pedir los sumarios para los profesores, hay que hacer las quejas correspondientes, pero además es muy importante trabajar con los chicos y acercarles evidencia o elementos para que puedan ir formando su propia opinión, pero sobre todo que puedan acceder quizás a elementos que muchas veces no les son compartidos. Y ahí hago quizás un pequeño paréntesis. Hay que tener cuidado porque también del lado de la libertad, digamos, del lado de los que somos liberales o libertarios o lo que fuera, también hay algunas expresiones fundamentalistas que, a pesar de que entiendo están inclinadas en una dirección que me puede resultar más simpática o que, a mi entender, es menos dañina, adolecen de los mismos vicios que criticamos en la izquierda, es decir, del fundamentalismo, del cerramiento, y termina siendo como una discusión religiosa. Por eso yo, más que discutir creencias, prefiero discutir evidencia, y en ese marco creo que los liberales tenemos, los datos están a nuestro favor. Y en ese sentido conviene apoyarse en algo que aparte es común. Porque lo bueno de discutir evidencia es que es contrastable. Entonces la otra persona, aunque no crea lo mismo que uno, lo puede verificar. En cambio, si yo digo que el valor superior es este y que los tres principios fundamentales o trascendentales son estos,
y el otro te dice, yo no creo lo mismo, y ya está, se terminó. Digo, blanco-negro. Tómalo, déjalo. Así que en ese marco creo que está bueno poder ejercitar a nuestros hijos en el debate sano, en contrastar evidencia, y que a partir de eso sean ante todo librepensadores. Y eso espero lo lleve al liberalismo. ¿A qué edad crees que se debería comenzar a hablar de política con tus hijos? No sé si es que ya los haces o los 4 años es demasiado Mira, temprano. ¿A qué edad tú empezarías a hablar con ellos de política o de formar un pensamiento crítico? no tengo la experiencia de tener hijos más grandes, con lo cual sería irresponsable de mi parte ponerle una fecha cierta porque no sé a partir de cuándo se van desarrollando ciertas inquietudes. Sí creo que hay ciertos valores que uno puede ir inculcando en los hijos y ciertos criterios de justicia, sin entrar a discutir la fundamentación filosófica de lo mismo. Hay mucho del liberalismo que es intuitivo. Pongo un ejemplo práctico. Agarra a tu hijo o agarras un hijo y le decís, en mi caso con mellizos es más fácil porque aparte tienen la misma edad, le digo uno, bueno, ordena todo el cuarto y te voy a dar 10 pesos, digo, o $10, lo que fuera. Y cuando termina, le doy esos $10 y digo, bueno, ahora te voy a sacar 5 y le voy a dar 5 a tu hermano porque él no tiene. Entonces él te va a decir, ¿pero por qué? Si el que hizo el trabajo soy yo. Y ahí, en ese contraste, por ejemplo, entre lo justo que es que haya algún tipo de recompensa que tenga un correlato con el esfuerzo, ya estás sembrando una idea fundamental y básica que se remite a algo, hasta si querés, bíblico para los que creen, que es te ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, que tiene que ver con el derecho a no merecer a priori por el mero hecho de existir, o por lo menos no merecer lo mismo que el que hizo un esfuerzo. O sea, yo estoy de acuerdo en ayudar al que tiene una situación de infortunio, que está pasando por un mal momento, porque a todos nos puede pasar, que tuvimos un accidente, que nos devino una discapacidad o lo que fuera. Pero no puede ser la regla ayudar a la gente, o más que ayudar, darle algo a cambio de nada. Sí. Porque eso termina generando un esquema de incentivos que nos termina afectando a todos. Entonces no es bueno para nadie, salvo quizás para el que recibe injustamente ese beneficio, y al corto plazo, porque a la larga probablemente también se joda él. Sí, y un tema que quería topar contigo, especialmente porque tienes mellizos, es que yo he notado que hay una obsesión por la igualdad, de que todo el mundo tiene que tener las cosas iguales. Y no sé, y yo sé que es diferente la vida de familia a la vida de político. ¿Cuál es tu percepción de esta obsesión con la igualdad y qué es lo que se debe hacer a nivel familiar y a nivel político? Bueno, a ver, todo depende de a qué nos refiramos cuando hablamos de igualdad. Tengamos en cuenta que cuando la Revolución Francesa lleva adelante estos tres postulados, ¿no? Igualdad, fraternidad y libertad, estábamos en un sistema que a raíz de diferencias políticas fundamentadas en muchos casos en el derecho divino, había castas, había estamentos, había jerarquización a nivel sociedad y eso también tenía un correlato en derechos y obligaciones. Entonces, la igualdad es, de hecho, me animaría a decir, una de las bases del liberalismo clásico o una de las bases de las conquistas liberales republicanas, es que nadie sea más que otro. Ahora, quizás con cierto sesgo izquierdista, en algún momento se confundió la igualdad de derechos o la igualdad ante la ley, que es una posición antiprivilegios, con la igualdad de resultados. Y justamente el problema de la igualdad de resultados es que anula al individuo, y anula a la persona, anula la creatividad, anula las preferencias, anula... A ver, pongo un ejemplo práctico. Yo no creo que la gente deba estar obligada a trabajar. O sea, yo no pondría un campo de concentración para quienes no elijan trabajar. Respeto el derecho y tiene la suerte de poder quedarse en tu casa todo el día. No es el tipo de vida que yo elijo para mí, pero digo, tampoco puedo. Pero digo, aún si pudiera, creo que no elegiría esa vida. Ahora, de la misma manera que yo no pretendo obligar a esa persona a que haga algo que esa persona no quiere, digo, no veo que por las consecuencias de la acción de esa persona que tomó una absoluta libertad, es decir, no trabajar, tenga luego que yo estar obligado a salir a subsanarle su falta o su decisión. Y ahí es donde aparece una noción clave en el liberalismo, o en el republicanismo, que es la responsabilidad individual.
la responsabilidad por las propias acciones. Entonces, nadie tiene que estar obligado a hacer aquello que la ley no manda, pero de la misma manera, la libertad da carrera de responsabilidad y lo que tenemos que empezar a exigirle a la gente es que se haga cargo de sus decisiones, que pueda usufructuar los beneficios de sus aciertos y que pague los costos de sus errores. Ahora, y eso es donde me parece importante tampoco ser cruel, digo, cuando una sociedad alcanza un nivel de bienestar suficiente donde puede ir en auxilio de las personas que por desavenencias, por infortunio, por mala suerte, cayó en un muy mal lugar, ayudaremos a esa persona a volver al sistema, a volver a la rueda, a volver a poder trabajar, a estudiar, a lo que fuera. Pero de vuelta, eso es la ayuda como excepción Ujú. para la persona que lo necesita. Y después podemos discutir, quizás distintos segmentos de la sociedad requieren distintos tipos de ayuda, que es una discusión más amplia. Pero creo que hay que entender que la ayuda debe ser la excepción y que el objetivo no es igualar resultados, sino en todo caso igualar oportunidades. Darle la posibilidad de que las personas que mediante su trabajo y su esfuerzo definan el rumbo de sus vidas. Mencionaste un tema que creo que es sumamente importante, que es el de responsabilidad social. Siento que muchas personas votan por gobiernos para librarse de esa responsabilidad social, sino decir, yo estoy votando por este gobierno que ayuda al medio ambiente en vez de uno mismo coger y ayudar al medio ambiente. ¿Crees que ese es un problema que viene desde casa o es un problema que viene de la educación, así como secundaria, universidad, primaria? Bueno, lo primero que me parece importante destacar es que los temas ambientales son importantes y que los liberales probablemente durante mucho tiempo no les prestamos la debida atención. Sin embargo, están contemplados en la literatura liberal desde siempre con la lógica de las externalidades negativas. Digo, no es nada nuevo bajo el sol, pero que quizás no han sido planteadas como un problema de política pública. En esa línea creo que hay dos dimensiones de análisis. Una dimensión particular que incluye a familias, pero también incluye a empresas, que tiene que ver con, por un lado, nuestros hábitos cotidianos de quizás preferir o empezar a cuidar lo que descartamos o reciclar y otras cuestiones, o el derroche del agua o tantas otras cosas que podemos hacer cada uno digamos, de nosotros esfuerzos para contribuir a minimizar la huella ambiental particular de cada uno de nosotros. Pero también es cierto que muchos de los daños ambientales que se producen tienen que ver con los métodos de producción. ¿Por qué? O porque cuando originariamente se aprobó el método no se conocían las consecuencias, o porque quizás no se reclamó en tiempo y forma, o por el motivo que fuera. Y ahí además tenemos un tercer problema, que es, a pesar de que Occidente, a pesar de que Europa, América, o ciertos sectores de América y demás, o ciertos lugares de Asia, están con una agenda avanzada en materia quizás de conciencia ambiental, vos tenés otros actores como China, que objetivamente no tienen ningún interés, o por lo menos así lo demuestran, en sacrificar productividad por sustentabilidad. Y ojo, es un debate legítimo. A ver, yo lo entiendo. Si la discusión es que haya menos pobres o matar menos palomas, bueno, entiendo que alguien diga, prefiero menos pobres, qué lástima las palomas. Digo, el problema es cuál es el equilibrio razonable para que no nos terminemos quedando el día de mañana con un planeta inhabitable. Sí. Entonces, creo que el debate es mucho más complejo porque también empieza a incorporar temas de política internacional. No podemos estar discutiendo sustentabilidad sin hablar con China, sin hablar con India, sin hablar con tantos otros países que no están teniendo políticas medioambientales ni remotamente cercanas a las que está sosteniendo el resto del mundo. Sí, definitivamente. Y ahora que topas el tema de equilibrio, quería ver cuál es tu percepción en todas las restricciones que está poniendo el gobierno argentino lidiando con la cuarentena. No solo el gobierno argentino, acá en Ecuador acabamos de entrar en toques de queda y restricciones más fuertes porque el sistema de salud no se abastece. Entonces, ¿cómo se puede obtener ese equilibrio? Bueno, nos planteamos desde el principio de la pandemia en Argentina un modelo de cuarentena inteligente que justamente a partir de estudios econométricos y epidemiológicos planteábamos que tenía sentido armar un modelo de cuarentena segmentada, de justamente poder adoptar una serie de medidas económicas que le permitieran a las empresas mayor flexibilidad para poder adaptarse
a los nuevos tiempos, sobre todo teniendo en cuenta el marco de incertidumbre que implica, y sobre todo pensemos un año atrás, que implicaba el tema de la pandemia. Entonces, con empresas más dinámicas, con regulaciones más dinámicas, vos podías enfocar los recursos en ayudar a las personas que se quedaban sin trabajo y demás cuestiones. Lamentablemente los gobiernos en muchos casos por miedo, sobre todo por miedo a pagar los costos políticos de la incertidumbre, prefirieron recurrir a medidas en muchos casos muy restrictivas de la libertad. Y yo puedo entender una medida dura en un momento de sorpresa, en un momento inicial, para acomodar de alguna manera la forma en la que vas a encarar el problema. Pero hay que entender que ese tipo de intervenciones tienen que ser ante todo transitorias y sobre todo muy acotadas en el tiempo. En Argentina estuvimos 8 meses el año pasado con cuarentena. Y de hecho ahora estamos entrando aparentemente en un proceso parecido. Entonces, nosotros en aquel entonces batallamos muchísimo en el plano judicial, de hecho logramos distintas medidas judiciales para que los chicos pudieran ir a las plazas, aunque sea hacer ejercicio, para que la gente pudiera salir a hacer ejercicio, para que los chicos volvieran a las escuelas, para que las empresas pudieran trabajar. En definitiva, dimos la buena batalla en distintos frentes porque el gobierno había resignado la racionalidad con la excusa sanitaria. Y creo que ahí los liberales, los republicanos, tenemos que servir de límite al poder. Porque más allá de las arbitrariedades que uno puede cometer, corrupción o por favoritismo político, lo que fuera, parte de la discusión pública tiene que ser también buscar la razonabilidad de las medidas de gobierno. Y muchas veces los políticos, y sobre todo en circunstancias como estas, tienen incentivos para adoptar posiciones o políticas poco razonables que le transfieren a los privados los costos de sus decisiones, pero que justamente a ellos los protege ante la opinión pública. En criollo, nos trasladan el costo de su imagen política, de cuidar su imagen política. Y eso tiene un correlato en producción, en calidad de vida, en puestos de trabajo, eventualmente en salud, y en un montón de factores. Entonces creo que tenemos el deber y el derecho de reclamar buscando un razonable equilibrio entre libertad y responsabilidad o cuidado. Y en esto también quiero ser muy claro, es fundamental que las personas nos cuidemos en un contexto como este porque el virus existe, es contagioso, digo, bueno, puede pasar a cualquiera, Lo has pero, visto ahorita. por eso, puede pasar a cualquiera, pero también es cierto que para muchos de nosotros la peligrosidad de ese virus es baja. Entonces tampoco tenemos que caer merced del miedo o del pánico, lo cual termina justificando excesos por parte de los gobiernos. Sí, Sí, busquemos la forma de evitar que se muera gente innecesariamente. Y quizás resulte impopular lo que estoy por decir. Vivir acarrea riesgos. Y sí. de hecho, mucha gente muere por accidentes de tránsito, por gripe, por un montón de otras cosas que de hecho en Argentina hay menos muertes en este tiempo de la pandemia que lo que hubo antes. ¿Por qué? Porque antes la gente se moría o por gripes o por otras enfermedades o que eso, por lo que fuera. Entonces, está bueno que nos cuidemos, es necesario que tomemos medidas de prevención colectiva, está bueno que repensemos dinámicas sociales que se pueden evitar o se pueden optimizar, pero tampoco hace falta hipotecar nuestro presente y nuestro futuro por un riesgo más de tantos que vienen con la vida. Sí, definitivamente. Y como última pregunta, y para cerrar esta entrevista, quería preguntarte, ¿qué se debe hacer en Argentina para que se pare el ciclo socialista y que tome un rumbo más liberal? Bueno, votarnos en Republicanos Unidos. Eh, no, lo que hace falta justamente para terminar con esto, creo que es un trabajo que hay que abordarlo de manera multidimensional. Hay algo que tiene que ver con la batalla cultural que vos mencionabas, Bárbara. Hay otra cosa que tiene que ver con la batalla política, que es lo que estamos empezando a hacer nosotros desde Republicanos Unidos. Y hay un trabajo que hay que entender que tiene que ver con educar a toda la sociedad, a los políticos, a los comunicadores, a los profesores, a los estudiantes, que lo podríamos enmarcar en el primer eje de la batalla cultural, pero que más allá del debate presente hay que entender que hay paradigmas que se cambian con tiempo, y con insistencia, y con trabajo, y con constancia. Y creo que ese es el desafío que tenemos que encarar. Simplificando lo que te dije para hacerlo más fácil, esto se logra cambiar con una batalla cultural
es un trabajo que lleva tiempo, y con ocupación efectiva, eso se logra con trabajo, tratando de incidir en tantos lugares donde se pueda, como sea. Así que con esas dos cosas creo que he dicho todo lo que tenía para decir. No, es un excelente cierre para esta entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar el día de hoy aquí con nosotros. No, gracias a ustedes y seguimos en contacto por todas las redes sociales, Twitch, Instagram, Twitter, Facebook, Instagram, donde quieran. No te olvides de suscribirte y seguirnos en redes sociales.